Contrapoder Radio. Corrientes está en el número 24, en el concierto de las 24 provincias, con mayor transparencia en la información presupuestaria. Usted dirá, bien, no, mal, última, Corrientes es la última. Está última en términos de transparencia, con el agravante de que la anteúltima provincia de la tabla tiene el doble de puntaje que la nuestra. Vamos a leer un trabajo que publica CIPEC y que dice que Entre Ríos y Santa Fe puntean la lista de transparencia con 10 puntos cada una, 9.90 Córdoba, 9.40 Neuquén, 8.80 Mendoza, Río Negro tiene 8.55, San Juan tiene 8.35 y así sigue bajando hasta los últimos puestos, donde realmente se empieza a notar la falta de transparencia profunda, en Misiones, que tiene 5.95, Catamarca 5.85, Buenos Aires 5.85, Santiago del Estero 4.15, Chubut 4, San Luis 3.85 y Corrientes cierra la tabla con 1.80, o sea, tiene menos que la mitad de puntaje que la provincia que la antecede, que es San Luis. 1.60, 1.80 sobre 10. Están tan chiquitos los números. 1.60 sobre 10. O sea, si Corrientes fuera a rendir un examen de transparencia, sacaría 1.60. La CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Y uno podría decir, pero que esos son kirchneristas. Bueno, ahí está La Baña, hay peronistas, hay kirchneristas, hay radicales, está, por ejemplo, Rodríguez, ¿cómo se llamaba? Que fue funcionario de Alfonsín, el pelado. Estuve viendo, me fui a ver qué carajo es la CIPEC, ¿no? Hay radical, hay de todo, hay gente del PRO, ellos se presentan como apolíticos o apartidarios y en realidad son como multipartidarios. La verdad que en algo que se dedica a la política, lo apartidario no existe. Lo que sí se cuidaron de meter gente de todos lados como para que la cosa vaya de manera seria. La CIPEC explica que en 2020 hubo algunos movimientos en diferentes provincias respecto a la tabla de 2019 y que eso es normal porque hubo cambios en partidos, digamos cambios de partidos de gobierno en algunas provincias y esto a esos gobiernos les cuesta establecer reglas de juego. Por ejemplo, Axel está, digamos, empezando su segundo año de gestión. Esto lo que mide es el primer año de gestión de Axel. Por eso Buenos Aires está tan abajo. Pero en el caso de Corrientes, hace nada más que 22 años que nos gobierna Corrientes. Un numerito. Y este gobernador está en su cuarto año de gobierno. O sea, ya podría, si hubiera querido, proponer reglas de juego transparentes a la hora de que la prensa requiera información o cualquier habitante de la provincia requiere información. Claro, no tienen problemas con la prensa, porque a la prensa le pagan. Entonces, la teoría del cambio de mando no afecta su transparencia. Lo que sí la afecta es la opacidad natural del radicalismo correntino. Son unos chantas. ¿Cuántas veces leímos los que nos dedicamos a buscar información, porque es casi imposible encontrarla, en los medios dominantes no está, que Peteco Vizqui le engancharon una camioneta con cigarrillos que iba de no sé dónde a no sé dónde, resulta que la camioneta no era la de él, era una camioneta que estaba doblada? ¿Para qué la duplican? Para ir con los papeles y decir en una caminera, esto es del diputado Vizqui, no me toquen. ¿Está? Para eso la duplican. ¿Cuántas veces? La semana pasada agarraron una ambulancia, creo que en Formosa, sí, con marihuana, ¿no? Así es. Con una ambulancia de la provincia de Corrientes con marihuana. Y esto es cotidiano, es normal.
A nadie le llama la atención. Al principio nos llamaba la atención. El hijo de tal funcionario fue detenido con... ¿Te acordás de quién era? ¿El hijo de quién? Era de un ministro. Que lo engancharon en la 3 de abril, creo, con el baúl del auto lleno de marihuana. Es normal, es algo natural que ocurra en Corrientes. El poder está tan enfermo, pero tan enfermo, que ya naturalizamos que los delitos se cometan a plena luz del día. ¿Por qué? Porque vivimos en una provincia donde, al salir de una intervención, esto lo explicamos creo la semana pasada también, sí. Al salir de una intervención, el entonces gobernador electo Colombi, tuvo la responsabilidad de nombrar a todos los jueces y a todos los fiscales. Entonces, pone al jefe de policía, pone a los jueces, pone a los fiscales, ¿cómo carajo lo van a agarrar? ¿Quién lo va a buscar? Cuando queda vacante un juzgado, va y pone a su amigo. ¿Viste? Y va a la fiesta y se abraza con él y le sacan fotos todo, viendo al juez federal abrazado al gobernador. Entonces, la impunidad es total, es absoluta la impunidad. Vos fíjate, tienen el gobierno, tienen la mayoría de los municipios, tienen a los jueces, tienen a los fiscales, tienen a la policía, tienen las 2 cámaras legislativas con mayoría propia. O sea, podrían tranquilamente legislar sin que el peronismo vaya a las cámaras. Es absoluta la impunidad. Como decía, pasaron desde 22 años desde que gobiernan los radicales en la provincia y Corrientes no logra salir de los últimos 2 o 3 puestos en términos de pobreza e indigencia. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo puede ser que ganen todas las elecciones? El secreto es ese, el que describía recién. Todos los estamentos del Estado les respondan. Tienen el Superior Tribunal, tienen el Tribunal de Cuentas, todo a su disposición. El secreto es la política. El radicalismo encontró la fórmula para eliminar la realidad de los discursos, no está más la realidad en los discursos. Ellos hablan discursivamente como si fueran relatores de la realidad, no como si fueran quienes la hacen, quienes la implementan. Vos fíjate, hace 22 años que gobiernan y en cada discurso siguen prometiendo que nos van a poner en el camino del desarrollo. ¿Cómo es eso? Bueno, es un camino complicado de encontrar. Claro, ¿cómo tienen esa cara? ¿Cómo tienen ese desparpajo de pararse frente a nosotros y decirnos, no, vamos a poner a Corrientes en el camino del desarrollo? Hace 22 años estás carreteando, hermano. 22 años carreteando. Ahora, ¿por qué ganan elecciones? Y la respuesta es muy compleja. Es muy difícil de explicarlo en 10 palabras. Muy difícil. Un buen porcentaje es por los sueldos del Estado, ¿no? Que los pagan al día y lograron instalar que el Estado paga los sueldos al día como si eso fuera un plusvalor. Sí, algo extraordinario. Claro. O sea, ¿y por qué no pagaría los sueldos al día el Estado? Supongo que tiene que ver la crisis del 99, claro, cuando estalla, porque los del PANU tenían 5 sueldos atrasados. Entonces, como contrastando con que ellos son los que nos levantaron de la crisis del 99, el máximo valor político de este gobierno es que paga los sueldos al día. El tema de los plusitos, esos que de 1.000 pesos que te da el 10, el 20, el 25. Cada 7 días el gobierno de la provincia pone plata en el bolsillo de la gente. Y evidentemente somos muy tontos. Hay un porcentaje también muy alto de antiperonistas, y eso se explica en la historia de la provincia. Es una provincia tremendamente conservadora. O sea, si vos tomás
desde el año, 55 a esta parte solamente hubo 4 años de gobierno peronista, estaba pensándolo. Solamente 4 años de gobierno peronista. Sí. Después siempre gobernaron los conservadores. Autonomistas, liberales, después del PANU y después la dictadura radical. No voy a decir dictadura, no está bueno decir dictadura radical. Y finalmente el condimento tal vez más potente en la fórmula esta de por qué seguimos votando a los radicales tiene que ver con la ignorancia. La ignorancia es muy cuidadosamente abonada por el conservadurismo que gobierna, no solamente por los radicales, lo hizo el PANU, lo hicieron los liberales, lo hicieron los autonomistas, abonan la ignorancia. Como decía Piero, estudiar era pecado, subversivo era saber, porque a un pueblo que sabe no lo engaña un brigadier, ¿no? Creo que era así. Y los tipos lo tienen muy estudiado. Ellos saben de memoria que un pueblo culto no los votaría, lo saben. Y es por eso, o por lo menos no los votaría para que gobiernen como nos gobiernan. Después de 22 años estamos segundos o terceros en índice de pobreza y de indigencia y primeros en índice de transparencia. O sea, últimos, en realidad, en índice de transparencia. Y no es que no hagan nada para que la educación mejore o para que la cultura mejore. Hacen todo para que no mejoren, ¿no? Todo lo hacen. Vos tenés, por ejemplo, los sueldos educativos más bajos de la República, las escuelas destruidas, los programas de estudio del siglo pasado, ejecutados por docentes mal formados y que ni siquiera se forman a lo largo de sus carreras. O sea, arrancan mal formados porque los profesorados son de terror, es evidente, viendo el nivel de los docentes, y terminan sus carreras estando mal formados. El panorama es desolador porque pasan los años y el peronismo no logra o directamente no busca articular un proyecto de poder. Buena parte de sus dirigentes son cómplices de los conservadores, totalmente cómplices. Porque calla otorga. Y probablemente sea porque en esencia los dirigentes peronistas son tan conservadores como los dirigentes de los partidos conservadores. Si no, no se explica que el apellido Romero esté en todos los partidos conservadores, además de estar en el peronista. O sea, y están todos emparentados. Todos emparentados. Julio Romero, Tato Romero, Pocho Romero, Jorge Antonio Romero, son todos parientes. Y manejan estructuras de poder inmensas, ¿no? Y con esas estructuras de poder llegan y se instalan en la política. La prensa juega un rol muy importante. La mayoría de los medios está armado para funcionar económicamente. Me pagás, me callo. No me pagás, te mato. Y no es que eso pasa con los 3, 4, 5 diarios que hay en Corrientes. No, pasa con casi todos los medios. En Corrientes, en Libres, en Goya, en todos lados. La pauta es impresionante. Y los periodistas cierran los ojos a la realidad que duele. 55% de pobreza, 13 o 14% de indigencia. Estamos hablando de una provincia de más de 1 millón. Estamos hablando de 150.000 indigentes en Corrientes. 150.000 indigentes. ¿Qué periodista habla de esto? Ninguno. ¿Dónde está la indigencia en los programas de radio, en los portales? No está la indigencia, no existe, se tapa, no se habla de eso. Y frente a esa realidad, la dirigencia política se divide entre un gobierno que gasta más en publicidad que en proyectos o en políticas sociales y una oposición ciega, sorda y muda que no les reclama nada, ni a los que gobiernan, ni a los periodistas que tapan los delitos de los que gobiernan. Esa es
la definición tal vez más exacta de la realidad política de la provincia de Corrientes. 22 años hace que nos gobierna el mismo partido. ¿Dónde estamos? Al tope de la pobreza y la indigencia, y estamos al tope de la falta de transparencia. ¿Cómo se sale de esa encerrona? Yo la verdad, honestamente, no tengo ni la más remota idea, no tengo respuesta para eso. Uno que analiza política desde hace años observa y dice, bueno, esto será por este lado, podríamos salir si pasara tal cosa. La verdad, perdí las esperanzas, no las tengo. Las perdí cuando quedó sepultada la posibilidad de que el peronismo correntino potenciara de manera unívoca a la mejor figura política que tiene, tuvo y tal vez llegue a tener en mucho tiempo, que es Fabián Ríos. Si el peronismo no se renueva con esta base estructural, dirigencial de este momento, es imposible que se convierta en una opción de poder. Es imperioso que el peronismo entienda que se tiene que renovar. Y me parece que Tincho Ascúa va a tener un rol protagónico en esa renovación, lo tiene que tener. Sobre todo si en octubre logra una victoria importante. Van a ser 4 años más de gobernar la ciudad más grande que tiene hoy el peronismo en Corrientes, porque en Goya el PJ también está roto. Y me parece que se va a convertir Tincho Ascúa dentro del peronismo en una opción de poder, si hace bien las cosas. Y sobre todo si tiene una muy buena elección este año. Una muy buena elección sería, por ejemplo, ganarle al radicalismo por más de 10 puntos. En un terreno pantanoso, con el peronismo que no le responde del todo, con un radicalismo que va a bajar fortunas tratando de recuperar la segunda ciudad del interior de la provincia. En ese contexto, si Tincho logra equilibrar su gobierno y lograr un buen triunfo en octubre, se va a convertir necesariamente en una de las figuras preponderantes del peronismo provincial. Desde ahí podría empezar a construirse una nueva opción. Pero para esto va a tener que operar necesariamente Buenos Aires. Viste que cuando llega el armado de lista, Cristina dice, acá va este y acá va este, después arréglense, ¿no? Bueno, va a tener que ser más que eso. El peronismo nacional o el presidente Fernández o la misma Cristina van a tener que ser ordenadores del peronismo correntino. Si se logra encontrar una figura que no descarto que pueda ser Ascúa, no lo descarto. Si se logra concentrar la fuerza del peronismo nacional ordenando al peronismo correntino y explicándoles a los tontos de la periferia que se tienen que sumar y que si se suman van a tener su espacio, ese espacio que nunca consiguen, lo único que hacen es lograr destruir lo poco que construyen algunos, entonces sí podremos pensar en que el peronismo se convierta en una opción de poder. Y la provincia más pobre del país necesita una cosa, más que ninguna otra, una cosa, necesita peronismo. Porque como decía Dolina, el peronismo es ese que viene, te promete una casa, te la hace y te la da, pero ahora, no dentro de 5 años, te la da cuando la necesitas. Eso es lo que necesita Corrientes. ¿Cómo se va a articular eso? Vaya uno a saber. Bienvenidos, bienvenidas a esta casa que es la vuestra. Contrapoder Radio.